Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX, un espacio que nos permite dialogar, que nos permite compartir, que nos permite encontrarnos, escucharnos, desde posiciones diferentes, desde puntos de vista diferentes, desde lugares diferentes, pero que nos permite poner en común cada quien su propia perspectiva y desde ahí ir construyendo poquito a poquito, ladrillito a ladrillito, la casa común. Hoy estoy aquí nuevamente en el set del programa. Ahí, como les comenté hace unos programas, estuve atravesando también por COVID y también un recordatorio, ¿no? Que seguimos, el virus sigue en la cotidianidad, sigue en los contextos y es bueno que recordemos mantener siempre las medidas de seguridad para que podamos más o menos poder atravesar bien con esta pandemia, ¿no? Con todo este virus. Que al final de cuentas, como lo hemos dicho, es responsabilidad no solo con uno mismo, sino además responsabilidad con los otros y con las otras también, con quienes convivimos, a quienes queremos, a quienes apreciamos, y que también es un acto de cuidado hacia ellos y ellas. En las últimas semanas hemos venido escuchando cada vez más fuerte algunos escenarios en los que plantean, o en los que se plantea más bien, la posibilidad de un impago del gobierno, de que el gobierno entra en default, dicen. A ver, ¿a qué se le llama cuando un gobierno entra en default? Quiere decir que ese gobierno no tiene los suficientes recursos para afrontar un pago de deuda, un pago a los acreedores de deuda, ya sean inversionistas privados o sean organismos internacionales de financiamiento, pero llega un momento entonces a que el gobierno se queda sin recursos y no puede enfrentar ese pago de deuda. A eso es lo que se le llama un default. Y entonces hemos venido yendo, o se han venido planteando algunos escenarios en los que se habla de que posiblemente El Salvador llegue a ese escenario de un default. Es que el gobierno en enero del 2023 puede llegar a un impago. Y entonces quisiera que discutiéramos ahora en este programa qué nos dicen los datos sobre eso. ¿Será cierto, no será cierto? ¿O qué tantas probabilidades pueden haber o no pueden haber de que ese escenario suceda? ¿Y por qué se está hablando de eso tanto para enero de 2023? Entonces, un poquito esas son las preguntas que vamos a intentar ir abordando en el programa, ¿sí? En estos minutos de programa. Un primer elemento que tenemos que evaluar para eso es hablar de la deuda pública. ¿Cuáles son los componentes de la deuda pública? Porque si bien es cierto, el gobierno se debe, ya vamos a ver cuántos, pero varios millones de dólares en términos de deuda pública, no toda la deuda pública se debe de la misma forma o se paga de la misma forma. Entonces hay diferentes instrumentos de deuda que el gobierno o los gobiernos, porque han sido utilizados por gobiernos anteriores y por este gobierno también. Entonces hay diferentes instrumentos que los gobiernos utilizan para obtener cierto financiamiento y de esa forma además también hay diferentes formas en las que pagan esa deuda. Y entonces hay algunos instrumentos que generan más presión que otros. Hay algunos instrumentos que generan más costos financieros que otros. Hay otros que te generan más costos políticos que otros. Entonces, ¿cuáles serían o cuáles podemos ver que son los componentes de esa deuda en el caso de El Salvador? Vamos a abordar la deuda pública, ¿no?, a partir de 4 grandes instrumentos que son los que mayoritariamente han utilizado los gobiernos y ha utilizado este gobierno, que son 4 instrumentos.
por un lado, los préstamos. Este creo que es en el que más o menos estamos familiarizados. Es cuando un gobierno va a una institución financiera, generalmente internacional, y se negocian ciertas condiciones para el financiamiento de algún proyecto, de algún programa, ¿no? Y entonces, ya sea este gobierno con esta institución, ya vamos a ver qué tipo de instituciones son, hacen esas negociaciones y les dice, bueno, entonces te podemos prestar tanto dinero para ejecutar este programa, para ejecutar este proyecto. Y generalmente estas instituciones financieras van monitoreando la ejecución de esos programas o de esos proyectos con los fondos que se han desembolsado de esas instituciones. Actualmente, a quienes más o con quienes más tenemos deudas de este tipo, con quienes más se han solicitado préstamos, podemos identificar tres grandes. El Banco Interamericano de Desarrollo, que según los datos del Ministerio de Hacienda, tenemos deudas contratadas por 3.844 millones de dólares. A enero de este año, lo que le debemos al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, son 2.101 millones de dólares. El segundo más grande es el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. De nuevo, según los datos del Ministerio de Hacienda, tenemos deuda contratada por un monto de 2.531 millones de dólares, pero a enero de 2022 se deben 1.376 millones. ¿Vea? Porque una cosa es lo que hemos contratado y otra cosa es cuánto debemos a enero, ¿vea? Que es el dato que está disponible. Porque de lo contratado se han ido haciendo pagos. El tercero, más grande, es el Banco Mundial. Con el Banco Mundial hay deuda contratada por 1.853 millones de dólares y a enero de 2022 lo que se debía son 766.7 millones de dólares. Esos son los tres más grandes acreedores en términos de préstamos que se hacen. Y hay otro que juega también bastante un papel importante, que es el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, cuando vamos a ver los datos, lo que se debe al Fondo Monetario, y que es la deuda contratada, son un poquito menos de los 400 millones de dólares. Entonces, bastante poco con respecto a, por ejemplo, estos tres de los que hablábamos. Pero a cada rato oímos al Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Que el Fondo Monetario está en una negociación con el gobierno, que el Fondo Monetario ha llegado a un acuerdo con un gobierno, tal y tal. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional tiene tanto peso en la agenda pública si tiene tan poco peso en términos de los préstamos? Y ahí podemos ver, por ejemplo, en el 2012, un acuerdo que hizo el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de ese momento, en el 2012, porque se vencían unos bonos de 800 millones de dólares. O más bien, más que se vencían, los inversionistas podían reclamar ese año parte de la inversión de esos 800 millones. Vamos a hablar más de los bonos para entenderlo mejor, pero eso es un poco lo que pasó. El gobierno posiblemente iba a necesitar 800 millones de dólares, que no los tenía. Entonces hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario le dijo, bueno, posiblemente necesites 800 millones de dólares, entonces yo te los puedo prestar, te los podría prestar. Entonces, si los necesitas, venís y yo te los doy. Pero para que esté disponible esa puertecita, para que yo te suelte ese billete, vas a tener que cumplir estas condiciones, ¿no? Muchas de las condiciones en términos de focalización de subsidios, recortes a gasto público, recortes en términos de transferencias que se daban en programas sociales, ¿no? Con tal de disminuir los gastos, ¿sí? Y entonces ese tipo de acuerdos, ¿verdad?, son los que el Fondo Monetario ha venido realizando y por eso tienen tanta agenda, ¿verdad?, tanto peso en la agenda pública, aunque
tienen poco peso en términos de deuda efectivamente realizada, ¿sí? Porque al final de cuentas los inversionistas no optaron por esa opción, no reclamaron ese dinero en ese momento, pero lo van a reclamar después, ya vamos a ver eso. No lo reclamaron en ese momento, entonces el gobierno no necesitó los 800 millones, entonces no se los pidió al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces al final no se tuvo, el país no entró en deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero sí le tocó cumplir con las condiciones que el fondo les había puesto. Entonces esos son los préstamos, ¿vea? Esos préstamos donde están todas estas negociaciones, que a veces no solo son económicas, también tienen impactos sociales y políticos. El otro instrumento que se usa bastante de deuda pública son los bonos, los famosos eurobonos. Esos son papeles de deuda que el gobierno emite en el mercado financiero internacional y son deuda de mediano a largo plazo. Estamos hablando de 10 años, 20 años, 30 años. De hecho, el último bono que se emitió ha sido en julio del 2020 y se emitió a 32 años. Significa que la deuda que es emitida en julio de 2020 se estará pagando hasta el 2052. Esa fue la última emisión que se ha hecho. ¿Qué diferencias tiene esta emisión de bonos con los préstamos? Bueno, para comenzar, que no es una negociación con una institución financiera, sino que es una negociación en los mercados financieros donde el gobierno simplemente sale a vender esos papeles de deuda y los inversionistas de varias partes del mundo compran esos papeles de deuda, ¿sí? Entonces no hay una negociación con una institución financiera. Esa es una diferencia. La otra es que como no hay una negociación con una institución financiera, es el dinero que obtienen el gobierno o bajo este mecanismo no necesariamente va enfocado para financiar algún programa o un proyecto en específico, ¿sí? Los préstamos generalmente van para un programa. Es un préstamo para construir la carretera tal, el préstamo para construir el hospital tal, este préstamo va para financiar el programa tal. Pero en el caso de los bonos, no. Dado que no hay una negociación con una institución financiera, esos son recursos que entran al fondo general del gobierno y por lo tanto sirven más bien para cerrar brechas de financiamiento, es decir, para terminar de cubrir gastos que los ingresos no terminan de cubrir. Y una tercera diferencia es que a diferencia de los préstamos, con la emisión de bonos, todo el periodo en el que está vigente no se hacen pagos al capital, no se amortiza el préstamo, sino que solo se haga un pago a intereses. Es decir, que por ejemplo los bonos que se emitieron en julio del 2020 y se van a vencer en julio del 2052, porque son a 30 años. Durante todo ese periodo, como se emitieron a una tasa del 9.5% anual, los gobiernos van a tener que estar pagando 95 millones de dólares todos los años, de intereses, sin pagar nada a capital. Y allá en el 2052, cuando se termine el plazo del bono, hay que pagar los 1.000 millones de dólares que fueron los que originalmente se habían emitido. Es decir, que en estos bonos de julio del 2020 se emitieron por un monto de 1.000 millones de dólares, es decir, en julio del 2020 el gobierno obtuvo 1.000 millones de dólares a través de este mecanismo de vender estos papeles de deuda con inversionistas internacionales. Pero por esos 1.000 millones de dólares que recibió el gobierno en 2020, en el 2052 se habrán pagado 3.040
millones de dólares solamente en intereses. Y en el 2052, que se vence el plazo del bono, se tendrán que pagar los 1.000 millones originales que fueron los que recibió en 2020 el gobierno. Esa es una gran diferencia, ¿verdad?, entre los préstamos y los bonos, por el cómo se pagan. Porque los préstamos, ya hemos visto, al final de cuentas hacen una cuota y en esa cuota va a ir capital e intereses. Y un tercer instrumento que vamos a ver ahorita es el de las LETES y de los CETES. Eso que hemos estado oyendo, LETES y CETES, que el gobierno emite LETES y CETES. Esos se parecen a los bonos en que son papeles de deuda que el gobierno sale a vender al mercado financiero. La diferencia con los bonos es que no es en el mercado financiero internacional, sino que es en el mercado financiero nacional. Y que no son a 20, a 30 o 40 años, sino que son a un plazo de un año. Entonces esas son las grandes diferencias entre los LETES, CETES y los bonos. ¿Y por qué o a qué obedecen estos instrumentos? Bueno, la lógica detrás de las LETES es que hay meses, los ingresos del gobierno, ¿cuáles son? Son los impuestos que pagamos. Hay meses donde la recaudación de los impuestos es más pequeña. Hay meses donde la tributación de los impuestos que pagan es más alta. Entonces, la lógica detrás de las LETES es que en los meses que los gobiernos tienen menos recaudación, pueden emitir este tipo de deuda que te permita compensar ese mes que has tenido baja recaudación, pero luego se puede pagar con los meses donde tenés mayor recaudación. Entonces esa es un poco la lógica de las LETES. Sin embargo, ni este gobierno ni los gobiernos anteriores han utilizado ese mecanismo así, sino que lo han venido utilizando como una forma de financiarse a corto plazo y luego pasarlo a largo plazo a través de emitir bonos para pagar las LETES y entonces seguir emitiendo LETES. ¿Cómo podemos entender eso? Emitir LETES sería como ir a pedir fiado a la tienda del pasaje, ¿sí? No, mire, sí, niña Mari, deme fiado 2 huevitos porque el viernes me van a pagar, entonces yo el viernes le pago a usted estos huevitos que me va a dar fiado ahora. Entonces, la niña Mari, de la tienda, me va a dar esos huevitos fiados, pero porque tengo ingresos asegurados, que no los tengo ese momento, pero sé que me van a caer el viernes. Entonces así funcionan las LETES. Y el viernes, con los ingresos que sí tengo, le voy a pagar los huevitos para que me siga dando fiado. Lo que han hecho los gobiernos, este gobierno y los gobiernos anteriores, es que en lugar de, cuando llega el viernes, y en lugar de pagarle a la niña Mari esos huevitos que les dio fiado, lo que hicieron los gobiernos, o lo que han venido haciendo los gobiernos, ha sido ir donde el agiotista a pedirle prestado para pagarle la deuda que ha venido acumulando con la tienda. ¿Sí? Entonces, que sería la emisión de los eurobonos. Entonces, los gobiernos emiten eurobonos para pagar LETES. Como que este personaje que estamos hablando fue donde el agiotista a pedir prestado para pagarle a la señora de la tienda y que le siga dando fiado. Ahora, ¿por qué se habla de un default o de un posible default? Porque en enero del 2023 se vencen unos eurobonos emitidos en el 2003, donde los inversionistas van a reclamar sus 800 millones de dólares. Estos bonos se han emitido en el 2003. En ese momento el gobierno recibió 800 millones de dólares a una tasa del 7.75%. Es decir que desde 2003 hasta el 2023 que se vencen, como país ya pagamos
1.240 millones de dólares en intereses, y en el 2023, en enero del 2023, el gobierno debe de pagar los 800 millones que obtuvo, vea, originalmente en el 2003. Así como en el 2052, el gobierno que esté en ese momento va a tener que pagar los 1.000 millones de dólares que el gobierno obtuvo en julio del 2020. El problema es, vea, ¿por qué se abre en default? Porque el gobierno no tiene ingresos a través de los impuestos que le permitan pagar esto. Y el saldo en letes, es decir, lo que le ha pedido fiados a la señora de la tienda, llega ahora a cerca de los 2.500 millones de dólares. El saldo que había acumulado, o el máximo saldo que se había acumulado en gobiernos anteriores, había sido de 1.000 millones de dólares, 1.060.20 millones de dólares en enero de 2017. Mientras estamos en este momento, ya decíamos, acerca de los 2.500 millones de dólares. Entonces cada vez se ven menos puertas de donde el gobierno puede obtener dinero para pagar esos 800 millones de dólares que se vencen en el 2023. Y eso es lo que hace que en muchos escenarios se esté planteando el tema del default, de que el gobierno caiga en impago de esa deuda. Mi hipótesis es que eso no va a ocurrir. El gobierno no va a entrar en default, no va a caer en impago, va a pagar esos 800 millones de dólares. ¿Por qué los va a pagar y cómo los va a pagar? Lo vamos a discutir el próximo lunes en este programa. Un gran abrazo, amigos, amigas. Buenas noches.